¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta cuestión donde ya parece ser que hay un mecanismo, hay una salida para poder quitar a Gers Manero de la Fiscalía General de la República 4 años tarde, pero finalmente parece ser que hay posibilidades de ello. Y más sobre este mecanismo, esta estrategia, este operativo, este modus operandi que han implementado sus agentes federales para, con el pretexto de que es un operativo federal para detener a un delincuente o para asegurar alguna propiedad, en realidad roban cantidades millonarias de las casas, las asaltan prácticamente. Si es una casa, una residencia en un coto, en un condominio, pues dicen que traen una orden judicial falsificada, los dejan pasar y con el pretexto de estar buscando cosas, se llevan y dicen que se las reportan a Gers Manero, quien las distribuye entre todos los agentes y se las reparte. Ya había habido casos muy similares que ya les he platicado a través de todos estos años. El más reciente fueron 20 millones de pesos los que supuestamente se perdieron tras un falso operativo. Este caso expone la sombría forma de operar de las corporaciones. 20 millones de pesos desaparecieron mágicamente. ¿Habrá quienes regresen la copa o correrán despidos en el Valle de México? Porque obviamente no son únicamente los agentes federales, sino también, obviamente, tienen que tener el cobijo de las autoridades locales. Dice, la noche del 28 de noviembre pasado, 14 hombres, entre ellos 4 agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, fueron detenidos en Satélite, municipio de Naucalpan. Un golpe a la delincuencia podrá pensarse, pero en realidad se trató de un atraco millonario. La Sedena emitió un comunicado el 1 de diciembre donde informaba que 14 individuos pertenecientes a una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación, transporte, extorsión, habían sido capturados en Naucalpan. Añadía que había sido resultado de los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional con la Fiscalía de Ciudad de México, la del Estado de México y el Centro Nacional de Inteligencia. Un escueto comunicado donde lo más concreto fue la precisión de lo decomisado: 255,000 pesos, 206,350 dólares, entre otros. La información sobre los 4 agentes de inteligencia de la Secretaría mexiquense fue omitida, pero este columnista pudo confirmar su detención. Ninguna otra institución dio mayor explicación de lo sucedido. La razón, el decomiso y los arrestos implicaban un embrollo que hasta hoy se está indagando y que podría exponer el robo de aproximadamente 20 millones de pesos a poderosos delincuentes. Resulta que agentes federales se enteraron que un cargamento de dinero sería trasladado el 29 de octubre de una residencia en Naucalpan a la Ciudad de México. Se trataba de aproximadamente 24 millones de pesos. Existen 2 versiones. Una, que Julio César Enrique Teliz, líder de una banda de ladrones especializada en el robo de transportistas, reclutó a madrinas y policías en activo para interceptar una camioneta acondicionada para ocultar la billetiza. Agentes de la FGR, la del Estado de México y la capital estarían involucrados. La camioneta Jeep con el dinero presuntamente fue parada en la autopista Chamapa-Lechería, pero Telis y sus asaltantes no pudieron activar el mecanismo para abrir el compartimiento secreto donde iba el botín. Dejaron ir al colombiano que manejaba el vehículo y pidieron apoyo a 4 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense para que con un binomio canino hallara el dinero. Entonces, prácticamente utilizan todas las herramientas del Estado para hacer de las suyas. Y vuelvo a repetir, no es la primera vez, ya que en 2020, por ejemplo, hubo varios agentes que también estuvieron involucrados en el asalto a casa de fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza. Incluso aquí hay algunos videos de las detenciones y de los traslados a los reclusorios, ¿no?
y donde, bueno, pues hicieron prácticamente lo mismo, eran elementos de la FGR, también de de las instituciones del Estado de México, quienes incluso hasta, imagínense, utilizaron camiones completos de la fiscalía, utilizaron de todo para poder trasladar las cosas, ¿no? Y fueron cayendo uno por uno. Y esto, obviamente, desde cuándo tendría que haber habido un golpe de timón, un golpe sobre la mesa para hacerles exámenes de control y confianza a los agentes. Pero no, nunca ha sido así. Muchos de ellos siguen operando y es gracias a las autoridades federales que se les ha podido detener, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propuso el presidente López Obrador? Crear una comisión especial para atender el delito de homicidio, busca más coordinación entre las autoridades y sobre todo, ¿qué es lo que busca? Una comisión que también revise y traiga cortito a la Fiscalía General de la República y a todas las fiscalías en general. Hace todavía un día acusó a la FGR de chicanada contra Vallarta. Si pudiera, concedería el indulto, eso fue lo que dijo hace poco. Y es que también hay que recordar que López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que hay mucho infiltrado dentro de la Fiscalía. Dice, parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía seguramente esto no lo sabe el fiscal. Bueno, eso es lo que dijo el presidente. Ahora sí se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas. Volver a interrogar a quienes ya fueron, pues, investigados hace 17 años. Lo voy a decir, huele a chicanada, entonces eso o no. No, porque no hay justicia, puede ser derecha, pero no es justicia. Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, el presidente también está harto de toda la corrupción que todavía impera en la FGR y en Sin Censura entrevistan a una licenciada en políticas públicas quien dice que hay elementos para echar al fiscal. Vamos a escuchar. Pero, bueno, autónomas, pero también la Fiscalía General de la República. Yo considero que sería un buen momento, además de señalar lo que tú ya bien señalas y documentas, de analizar la eficiencia o la falta de eficiencia de estas fiscalías autónomas que se instauraron en aquella reforma, me parece, 2014. Hay un artículo buenísimo del abogado Federico Anaya, donde justamente cuestiona si vale, y al ratito se los trato de poner en el chat, si funcionan o no estas fiscalías, y hace un comparativo con otros países de cómo en otros países pues la fiscalía no es autónoma del Poder Ejecutivo porque es su mano para hacer la política criminal, ¿no? Entonces es necesario tenerlo como parte del Ejecutivo para poder hacer una política criminal coordinada, ¿no? Que claramente vemos que no sucede en muchos estados donde hay fiscales que no que tienen animadversión con el Ejecutivo. Digo, el caso más claro, por ejemplo, es el de Morelos, donde el fiscal y el gobernador pues traen un pique personal ahí y entonces pareciera ser que los problemas de raíz de esta autonomía, queda claro, desde mi humilde opinión, que no funciona, ¿no? Porque el presidente no tiene, o el Ejecutivo no tiene ningún tipo de poder sobre la Fiscalía para que haga el trabajo de política criminal que tendría que estar haciendo como parte de la política pública de seguridad del Ejecutivo. Y entonces, al final de cuentas, yo es lo que digo siempre con los feminicidios, con los homicidios, nadie paga el costo político, ¿no? Porque el fiscal ni siquiera se siente con la necesidad de salir a explicar qué es lo que está pasando, o salen y mienten como aquí documentas. Eh, y entonces le echa un poco la bolita al Ejecutivo, pero el Ejecutivo tampoco tiene mucho que hacer, ¿no? Porque es autónoma la Fiscalía. Entonces creo que lo que yo creo que se puede aportar en este análisis sobre la fiscalía son dos cosas. Una, cuestionar si esa independencia, y por supuesto que eso es algo que es una reforma muy compleja que claramente no se podría hacer en este sexenio, pero que creo que sí como analistas, como ciudadanos, pues sí, empezar a cuestionar si sirve o no. No tengo la respuesta, ¿no? Pero sí podernos por lo menos cuestionar si la autonomía de las fiscalías está funcionando o no está funcionando.
Eso por un lado. Y lo segundo es tratar de entender por qué el fiscal general, que claramente no ha hecho un trabajo que esté a la altura de la cuarta transformación, desde mi humilde opinión, ¿por qué sigue ahí? Y creo que la respuesta se regresa a esa configuración de cómo funcionan las fiscalías. Y es que para que hubiera un cambio de fiscal es un proceso complicadísimo donde se manda una terna por parte del Senado al Ejecutivo, el Ejecutivo regresa una subterna, digamos, de esa terna que manda el Senado, regresa una terna más pequeña que después se vota. Entonces, teniendo una situación tan compleja en el Senado con Ricardo Monreal en específico, pues también el presidente está en una posición muy compleja de decir, porque de que hay elementos para echar al fiscal general, pues no, yo no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogada, pero supongo que los hay, ¿no? Muchos abogados han expuesto esto. Y no se ha hecho porque muy probablemente, o esa es mi humilde lectura, porque digamos que más vale diablo por conocido, da miedo este proceso donde el Senado pueda mandar una terna que resulte todavía peor y que entorpezca más otros procesos, y en ese sentido creo que es por eso que el presidente ha sido, al principio lo defendía más al fiscal y ahora ya no, ahora ya... Entonces, bueno, pues habría que hacer una reforma, pero bueno, de alguna manera con Monreal ahí tampoco se va a poder. También habíamos hablado de que Gertz estaba amarrado con los senadores del PAN, que le brindaba su apoyo, entonces también por ese lado estaba muy complicado. Pero bueno, pues yo creo que a lo mejor forzarlo a dimitir sería una solución, que el pueblo saliera a exigirle su renuncia. Ahí creo que se podría dar y sería una solución rápida, pero cuidando obviamente el tema de que no vayan a poner un fiscal o vayan a proponer un fiscal que nada que ver. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.